Punto 70. El octavo mandamiento de la ley de Dios es: no dirás falso testimonio contra tu prójimo, y no mentirás, y no jurarás el nombre de Dios en vano. Punto 70.1. Este mandamiento manda el no mentir, ni contar los defectos del prójimo sin necesidad, ni calumniarlo, ni pensar mal de él sin fundamento, ni descubrir secretos sin razón suficiente que lo justifique. Punto 70.2. Este mandamiento prohíbe manifestar cosas ocultas que sabemos bajo secreto, y hay cosas que caen bajo secreto natural. No se puede revelar, sin causa grave, algo de lo que tenemos conocimiento de que se refiere a la vida de otra persona y cuya revelación le causaría un daño. Esta obligación subsiste aunque no se trate de un secreto confiado y aunque no se haya prometido el guardarlo. Para que sea un secreto legítimo, no es necesario que se refiera a materias graves o secretos de Estado o secreto profesional, etc. Aunque el nombre del secreto no sea el más adecuado, también cae en ese ámbito la legítima reserva que toda persona guarde sobre su vida privada y familiar. En la mayoría de los casos, se trata de cosas conocidas en el círculo de los amigos, es decir, más que de ocultar algo, se trata de no darle una publicidad innecesaria. Investigar la vida íntima de una persona sin su autorización o consentimiento constituye una violación de un derecho natural de la persona humana que tiene derecho a que se le respete su intimidad personal. Los responsables de los medios de comunicación social tienen la obligación de servir a la verdad y de no ofender a la caridad. Es lícito revelar un secreto, y aun el que te han confiado, para evitar un daño muy grave al que lo posee o al que lo confió o a terceras personas inocentes injustamente perjudicadas por el que te confió el secreto, o bien por necesidad del bien común. Ahora entienden, señores y estimados escuchantes, ¿por qué la mafia dice que si quieres guardar un secreto y lo dices a 3 personas, 2 deben estar muertos? Hay profesiones que están obligadas al secreto profesional, como el médico. Con todo, ese secreto no es absoluto, porque puede tener causas excusantes como evitar un daño público, un epiléptico que conduzca un tren o un autobús, o evitar un daño grave e injusto a un tercero, como un novio sifilítico, y también un grave perjuicio para el propio médico. Pero lo que el sacerdote sabe bajo el secreto de confesión, él no lo puede revelar para nada del mundo, ni siquiera para salvar su vida, ni para evitar la guerra mundial. Punto 70.3. Leer cartas que no son dirigidas a nosotros puede ser pecado grave, porque nos exponemos a enterarnos de cosas graves de las cuales no tenemos derecho a conocer, a no ser que se suponga el permiso del remitente o el destinatario. Pero es lícito a los padres leer las cartas de los hijos que aún están bajo su potestad, aunque no deberían hacerlo sin una causa justificada. Lo mejor es que espontáneamente los hijos se las lean cuando a estos les parezca conveniente. También pueden los superiores leer las cartas de sus súbditos cuando sospechan fundamentalmente que en ellas contienen algo malo o si la regla les concede este derecho. Y se exceptúan, sin embargo, las cartas dirigidas a los superiores mayores y las destinadas a los confesores, porque éstas nunca deben ser leídas por nadie que no sea el destinatario. Punto 70.4. Murmurar es difundir defectos del prójimo en su ausencia. El derecho a la buena fama es natural en el hombre y todo ser humano tiene derecho a su buena fama, porque nadie debe ser tenido por malo hasta que sea evidente que así lo es. Por eso, la injusta difamación de una persona es un pecado contra la estricta justicia y obliga en conciencia a restituir. La fama es uno de los bienes más nobles de la persona, y por eso toda persona tiene derecho a conservarla. Y si se la arrebatas, le estás arrebatando lo más valioso de la dignidad de la persona. En materia de murmuración es posible llegar a pecado grave si se quita la fama, aunque las cosas que se dicen sean verdaderas, si son graves y no son públicas, a no ser que haya una causa que lo justifique, como sería evitar un daño.
Además, muchas veces después no se puede restituir bien la fama que ya has quitado. Pasa como cuando se derrama el cubo del agua, porque nunca puedes recoger de nuevo toda el agua. El que con sus preguntas tiene interés, etc., e induce eficazmente a otro para que difame injustamente al prójimo, ese peca grave o levemente contra la justicia, según la gravedad de lo que se diga, y el que al oírlo se alegra, peca contra la caridad. Y el que pudiendo impedirlo no lo hace, peca si es un superior, por ejemplo, el padre de la familia. Un igual generalmente no la tiene en obligación de impedir, al menos que sea obligación de pecado grave. Y si prevé en su intervención que sólo ha de servir para empeorar la cosa, es mejor no decir nada, pero desde luego que tampoco puede dar muestras de aprobación a la falta. Se puede mostrar desagrado guardando silencio, o no prestando atención, e incluso defendiendo o excusando al prójimo, si eso no es contraproducente. Dice San Bernardo que la lengua es una lanza que de un solo golpe atraviesa 3 personas: la que murmura, la que escucha y aquella de quien se murmura. Muchas veces nos arrepentimos de haber hablado y pocas veces de haber callado. Hay personas que tienen el mal gusto de estar siempre revolviendo los defectos de los demás. Esos se parecen a los escarabajos peloteros. Para los que no lo sepan, porque hay gente que va a escuchar esto que quizá no lo sepa, un escarabajo pelotero lo que hace es juntar la mierda, hacer la bola y llevársela, porque posteriormente la utiliza para su madriguera y para su comida. En cambio, en una ocasión oí este elogio de cierta persona: siempre habla bien de todo el mundo. ¿Verdad que eso segundo es mucho más bonito? Pero en todos tus elogios, ten siempre cuidado de que eso no parezca adulación, sino estima. A todo el mundo le gusta que se le estime, y además todos tienen derecho a que se les reconozcan sus méritos. Hay que saber ver el lado bueno de las cosas. Por ejemplo, señores, les voy a decir un ejemplo sencillo. Satanás. Ese está comprobado que es malo. Por donde lo veas es malo, pero aún así tiene algo bueno. Fue creado por Dios, y el sello de la creación, que es bueno, no se lo quita, y obedece a Dios, a pesar que no quiere. Cuando se le ordena, lo obedece. Son 2 cosas buenas que tiene un ser completamente malo. Si quieren, no las acepta. Si quieren, lo que quieran, pero son 2 cosas buenas que tiene y a las que está obligado. Así que si del demonio podemos decir 2 cosas buenas, y podemos decir que dice la verdad cuando es obligado por Dios, aun siendo el padre de la mentira, eso sería una tercera cosa buena. Si 3 cosas buenas tiene el diablo, ¿cuántas más no tendrá lo que no sea el diablo? Todas las personas tienen algo bueno. Un niño entró en el taller de un escultor y vio un gran bloque de piedra y le preguntó: ¿para qué es esa piedra? Y el escultor le contestó: porque adentro de esa piedra hay un caballo. Al año siguiente el niño volvió y vio un caballo y le preguntó: ¿cómo conseguiste ese caballo? Quitando la piedra que le sobraba. Tienes que quitar piedra de lo que sobra para descubrir lo bueno que hay dentro de cada persona. Ante media botella, uno se entristece porque está medio vacía, pero el otro se alegra porque todavía le queda media botella llena. Una persona a la que estaban criticando sobre otra pidió una hoja de papel y en el centro puso un punto. Entonces le preguntó a la criticona: ¿tú qué ves aquí? Un punto negro. Pues yo veo una hoja blanca. Hay personas que solo se fijan en los defectos del prójimo e ignoran sus virtudes. Las personas, cuanto menos valen, menos valoran a los demás. Naroski. Por eso no deberíamos hablar mal de nadie. A no ser que con causa justificada, como lo sería por ejemplo el aconsejar a otro, el prevenirlo, etc.,
porque no es falta de caridad atacar al lobo, sino que eso es caridad con las ovejas. Eso de piensa mal y acertarás, aunque a veces da resultado, es poco cristiano. Es 1000 veces mejor esto otro. Piensa bien de todos mientras no tengas las razones claras que justifiquen el que pienses mal. Aparte de que la experiencia nos enseña de que el hombre más mentiroso dice el mayor número de verdades que de mentiras, y que el más malvado hace muchas más acciones buenas o indiferentes que malas. Por eso Jesucristo dijo, no juzgues y no serás juzgado, porque se trata naturalmente de un juicio ligero, y no se han de juzgar sin motivo desfavorablemente las acciones de los demás o las intenciones de ellas. Es muy difícil juzgar con justicia a los demás, porque las apariencias a veces engañan, y la verdad queda oculta en el corazón. Solo Dios conoce el corazón de los hombres. Algunas personas necesitan estar siempre en el candelero, y que todos las miren y las admiren. Como los gigantes y los cabezudos en algunas procesiones, se buscan un armatoste para sobresalir y ser mirados por todos. Aunque este muñeco sea de cartón o piedra y por dentro esté vacío, pero ellos quieren sobresalir, aparecer grandes, mayores que los demás, y por eso se meten dentro de esos gigantes de feria. Y si no encuentran el muñeco que les aupe, se ponen una gran cabeza de cartón como los cabezudos y critican todo y a todos, porque solo ellos tienen siempre la verdad en todo, y los demás son ignorantes, ingenuos o malvados, y todos riegan fuera del tiesto. Los únicos que saben lo que hay que hacer para acertar son ellos. Lo malo es que hay una gran desproporción entre su cabezota de cartón y su corazón, que quizás también está hecho mucho de cartón. Punto 70.5. La calumnia es quitar la fama al prójimo atribuyéndole pecados o defectos que no tiene o faltas que no ha cometido. Hay obligación de restituir la fama a la honra que se ha quitado y reparar los daños que se hayan seguido, si es que han sido previstos al menos en confuso. Cuando para la difamación o la calumnia se han empleado los medios de comunicación social, a través de estos mismos medios se tiene que hacer la reparación a fin de que ésta pueda llegar hasta donde llegó la difamación o la calumnia. La calumnia será grave o leve según sea la materia de la calumnia, ya sea grave o leve, pero advierten los moralistas que en esto es muy fácil llegar a la gravedad, por lo mucho que el hombre estima su propia fama. Todo el mundo le da más valor a su propia honra que a un puñado de monedas. Puedes restituir la fama hablando bien de la persona de quien antes tú hablaste mal y alabándola en otras cosas, si lo que dijiste era verdadero, o diciendo que te has enterado de que aquello que contaste no era verdad, si lo que dijiste fue falso. A no ser que parezca más prudente, dejar ya todo en el olvido. Punto 70.6. La mentira debe de evitarse porque es pecado, pero generalmente es pecado venial porque la mentira será grave si hace un daño grave a otros. La mentira tiene que evitarse además por el daño que nos hace a nosotros mismos. Al embustero no le cree nadie, aun si te dice la verdad, porque la confianza entre las personas es un gran valor, y solo puede haber confianza cuando tú has ganado esa confianza mediante la verdad. La mentira perturba el orden social y la pacifica y la convivencia. Todo eso lo perturba entre los hombres. Sin la mutua confianza, entonces, no se puede fundar la verdad y no es posible la sociedad humana. La verdad solo se funda cuando hay confianza. Todos los hombres sentimos gran atracción por la verdad, aunque a veces nos cueste vivir siendo fieles a la verdad. La verdad se funda cuando hay confianza, porque la confianza no existe sin la verdad. Pero la verdad sí existe sin la confianza. Si quieres ganar la confianza, siempre di la verdad. También puedes engañar con trucos. Por ejemplo, al tirar una moneda al aire tú dices que si sale cara tú ganas, si sale cruz el otro pierde. Pero, total, siempre ganas tú. A veces ocultas la verdad de un modo original. El 10 de agosto de 2008, en la plaza del puerto de Santa María, el famoso diestro José Tomás toreó, y las entradas en la reventa llegaron a los 1000 euros.
Y como esto es ilegal, a uno se le ocurrió venderlas por internet poniendo que se vendían gorros para la corrida de José Tomás y el precio del gorro eran 1.000 euros. Se regala una entrada para la corrida de José Tomás. Una cosa es mentir, otra ocultar la verdad. Nunca puedes mentir, pero a veces tienes que ocultar la verdad. Por ejemplo, si a un abogado tú le preguntas sobre asuntos secretos que no puede descubrir, esa sería una manera de ocultar la verdad. Eso se llama restricción mental. Se dice que una persona habla con restricción mental cuando le da a sus palabras un sentido distinto del que naturalmente tienen. A veces hay obligación de ocultar la verdad, como por ejemplo los sacerdotes, los médicos y otros, pero no hay obligación de decirla, por ejemplo, a quien te hace preguntas indiscretas. Hay situaciones difíciles en las cuales no se hallan las palabras adecuadas para eludir a las preguntas indiscretas. Solo saben que no pueden revelar la verdad sin causar graves daños, pero no saben cómo hacerlo, y por lo tanto dicen lo que objetivamente suena como una mentira. Su buena voluntad los salva de una mentira objetiva. Mentir es negar la verdad a quien tiene derecho de saberla, pero nadie está obligado a revelar una verdad al que no tiene derecho de conocerla. En filosofía cristiana son posibles y aceptadas dos nociones de mentiras, las de la negación de la verdad sin más y las de la negación de la verdad al que tiene derecho de saberla. Tanto una como otra definición se apoyan en los mismos datos ontológicos y morales. La primera admite las restricciones mentales. En el segundo caso, cuando uno pregunta sin derecho, se le puede contestar cualquier cosa, pues a su indiscreción en preguntar lo que no debe, se le puede oponer nuestra discreción en no responderle, o simplemente decirle, no te responderé. De suyo, el interlocutor tiene derecho a la verdad. Es la base de las relaciones humanas, pero hay casos en los que hay que ocultar la verdad al que no tiene derecho de saberla. Entre los bienes que posee el hombre se encuentra la capacidad de expresar y comunicar los pensamientos y afectos mediante la palabra. El buen empleo de la palabra es para todos un deber de justicia, y sin ese recto empleo no sería posible convivir. La maldad de la falta de la veracidad es algo patente. Incluso los que mienten ven mal que se les utilice contra ellos la misma mentira. El prójimo tiene derecho a que hablemos con la verdad, pero no tiene derecho, salvo en casos excepcionales, a que revelemos lo que pueda ser materia de legítima reserva. La ocultación de la verdad sí es lícita cuando existe una causa proporcionada, como por ejemplo diciendo que la sinceridad es un valor. Pero la sinceridad no consiste en decir todo lo que se piensa, sino más bien es no decir lo contrario de lo que se piensa. F. Maurois. Conviene finalmente advertir que no es pecado ninguno la mentira jocosa, que ni beneficia ni perjudica a nadie, y que se dice para divertir, y que todos pueden caer en la cuenta de que la cosa no fue así, sino que se trata de una broma que se aclara después. Por ejemplo, las inocentadas del 28 de diciembre, que todo el mundo sabe que se trata de una broma. Punto 70.7. La corrección fraterna es una de las expresiones más importantes de la caridad. Sin embargo, puede uno no estar obligado a practicarla. Si uno sabe que no está hecho para ello y que la persona en cuestión debe de reaccionar violentamente, entonces cesa para él la obligación de corregir.